llamados a perdonar. Llamados a perdonar. Somos un pueblo llamado a perdonar. Dice que en Mateo 6, 14 y 15, la palabra nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, hermanos, vemos la ley de la siembra y de la cosecha. Debemos sembrar perdón. La Biblia nos habla de que el perdón no es optativo, es un mandato dado por Dios a todos los hombres y muy en especial al pueblo que de verdad quiere seguirle y honrarle. Si tú de verdad quieres seguir a Cristo y honrarle al mismo tiempo, debes tener en tu corazón muy claro que el perdón debe ser algo como el respirar. Tiene que formar parte de tu vida. Tal pueblo debe entender que ese perdón liberado al prójimo como mandato en obediencia al Señor hace que el hombre reciba los beneficios que Él conlleva, otorgados por Dios, beneficios adquiridos en la cruz para cada uno de nosotros. Los que viven de espaldas al Señor no les importa mucho tal perdón. Creen que eso no sirve para nada. Es más, creen que es mejor la venganza muchas veces. La venganza es algo contrario completamente a los principios de Dios. Los que viven de espaldas al Señor no les importa eso. Ellos viven sus vidas de espaldas a Él, pero se quejan cuando las aflicciones de sus malas acciones llegan a la puerta de sus casas y llaman. Entonces sí se acuerdan de Dios. Cuando esas aflicciones y esas acciones llegan a la puerta de su casa y llaman, ahí sí claman al Señor. Quizás hay demasiado orgullo muchas veces para dejarse ver, pero en su intimidad os aseguro que claman al Señor. Entonces, hermano, puede que no sea fácil muchas veces convivir en dulce compañía con todos aquellos con quienes nos rodeamos. Puede. Somos conscientes. No con todo el mundo podemos estar. No con todo el mundo podemos estar siempre bien. No. Pero es para eso que recibimos de lo alto la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad amas su gracia, si de verdad amas lo que Él es, lo que trajo, y como hijo de Dios, harás caso, haremos caso. Buscaremos esa gracia y por amor a lo que Él hizo a nosotros,
obedeceremos. Mateo 10:8 nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, si hemos recibido de gracia el perdón de nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Meditemos, hermano, en estas palabras en medio de este tiempo, en medio de un tiempo donde menos perdón parece que todo vale. El Señor dijo en su palabra que quería que fuésemos un pueblo, que regaláramos lo que Él nos regaló. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar en esta mañana y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo dice Mateo 5, 23 y 24. Y eso es palabra de Dios para la iglesia. Lo dice, reconcíliate, reconcíliate. Es algo que viene del cielo, esa palabra. No es una palabra hecha por casualidad. Reconcíliate con tu hermano. No olvidemos que en el altar, y que ese altar era el lugar del sacrificio, era el lugar de la presencia de Dios escogido por Él, no por nosotros, por Él. El altar era ese lugar escogido, el lugar donde Dios ejercía perdón y el olvido de tal ofensa. Sí, mi hermano, allí el Señor ejercía ese perdón, en ese altar. Por eso cuando llegamos al altar debemos tener nuestra conciencia limpia, porque estás haciendo un sacrificio para Dios. No son sentimientos, mi hermano, mi hermana, no son sentimientos de lo que esta mañana estamos hablando. Es de una decisión en obediencia ante Dios. No es si yo o si a mí me apetece. Si hoy creo que sería un día bueno para perdonar a mi hermano. No se trata de eso. Se trata de que tu Padre Celestial te ha dado un mandato y quiere que estés a cuentas con cada uno de tus hermanos, con cada uno de los hombres que Él creó y puso a tu alrededor. Sean jefes, sean buenos, sean malos, sea quien sea. Es Dios dándote ese mandato. Créeme de verdad, mi hermano, cuando ejerces ese mandato sobre los demás y pones tu corazón y tu empeño, el primer beneficiado no es esa persona al que tú le has dado el perdón. El primer beneficiado es uno mismo. Hay un salmo que dice que hasta se pueden llegar a secar los huesos de la persona si seguimos empeñados en no perdonar.
No son sentimientos, hermanos, lo que esta mañana estamos hablando. Es un mandato de Dios. Él me lo ordena, yo lo hago y lo hago con convicción, porque sé que eso traerá restauración a mi vida y libraré perdón a la vida de mi hermano. No pienses si el otro va a hacer lo mismo. No es problema tuyo. Dios no le está pidiendo al otro o a la otra. Es un problema que es entre tú y Dios. Es entre Él y tú. Y eso traerá un beneficio. Porque, fijaros esto, en Miqueas 7, 18, 20 nos dice la nueva traducción viviente: aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, amor derramado, como hemos dicho antes, en una cruz. Allí en la cruz, si Él hace eso, y nosotros somos sus seguidores, le amamos, le respetamos, le honramos, que ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí, podremos intentar hacer lo que Él hizo. Él está dispuesto, hermanos, Él está dispuesto y está dispuesto a ayudarnos en todo. ¿Estamos nosotros dispuestos? Sabiendo que el beneficio redentor que supone para nuestras vidas liberar tal perdón es algo bueno delante del Señor. ¿Estamos dispuestos? Os voy a leer una porción de la palabra, no hace falta que la busquéis. Está en Juan 8, del 1 al 11. Y dice así, dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Lo que hoy estamos haciendo es aprender. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno. No se pudieron poner de pie, ninguno pudo hacerlo. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, le dijo, y no peques más.
Aquí mi hermano y mi hermana podemos ver al sumo sacerdote ejerciendo de abogado redentor en nuestras vidas. Dice que 2 veces se levantó a su favor y que él no la condenó. Hermano, esos son los rasgos de Cristo a nuestro favor. Esos son los rasgos de Cristo a tu favor y al mío. Él se levantó 2 veces a su favor, ejerciendo en ella perdón y restauración. Esa mujer en un segundo fue defendida, restaurada, perdonada y enseñada, porque le dijo: ves y no peques más. ¿Por qué? Porque era bueno para ella. ¿Dónde están, le dijo, los que te acusaban? No hubo nadie que pudo acusar. Hermano, nadie te puede acusar. Es algo entre tú y Dios lo que estamos hablando esta mañana. No es algo entre tú y el otro hermano. Es algo entre tú y el Señor. Me he equivocado, Señor, como se equivocó esta mujer. Tú me has perdonado. Yo tengo que perdonar. Esta mujer fue restaurada porque Cristo se levantó 2 veces. Dios mismo se levantó a su favor 2 veces. El Dios de todo el universo se levantó 2 veces a su favor. Si murió en la cruz por ti y por mí, ¿qué no hará por ti y por mí, mi hermano, mi hermana? ¿Qué no hará? Le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No encontró ninguno. Pero también le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Aquí están esos rasgos de Cristo, esos rasgos que debemos adquirir como hijos de Dios. Mira, mi hermano, cuando Dios perdona el pecado, lo limpia de tal manera que si lo buscáramos en el universo no sería posible encontrarlo. No en este mundo, en el universo. Dios borra el pecado. Deja de existir. Créelo. Pero a la vez te dice: esfuérzate y no peques más. Porque eso es agradable a mi voluntad como Dios y Señor y soberano de todas las cosas. Dice en el profeta Jeremías, en el capítulo 50, versículo 20, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiere dejado. ¿Qué quiere decir eso? No importa, hermano, dónde estés. Aquí te está hablando del exilio de Babilonia. Unos se fueron para un lado, otros para otro, otros para otro. Pero el Señor mira el corazón, y estés donde estés, Él tiene la capacidad de poder perdonar.
No importa dónde estés, el perdón llegará hasta ti, porque tú decidiste obrar conforme Él te mandó en las Escrituras. Mira, hermano, lo mismo que pasó con Mefiboset. No sé si sabéis la historia de Mefiboset, pero es una historia que puedes aprender mucho de ahí. Si un día te entretienes, abres la palabra, la leemos y la leemos. Mefiboset, cuando se sentó a la mesa del rey, los faldones de la mesa eran los faldones de la gracia. Y debajo de ellos, se tapó todo lo que ese hombre había hecho. Cuando él se sentó a la mesa del rey y los faldones de la mesa del rey taparon todas sus piernas, todo, él se sentó y dice que comía lo mismo que un hijo suyo. La misericordia y la gracia de Dios viene tapando. Entonces, mi hermano, mi hermana, si decides perdonar, que el enemigo no venga a acusarte más. Porque Él, cuando perdona, cuando Cristo perdona y ya no se acuerda más del pecado. Mefiboset comía a la mesa del rey y su pecado estaba tapado. ¿Por qué? Porque había sido quitado. Y en Isaías 6, 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Os imagináis todos y cada uno de los beneficios que Dios tiene para su pueblo cuando decidimos en nuestro corazón liberar perdón a nuestro prójimo? Su sangre, hermanos, no debemos olvidar que pagó nuestra culpa. Somos limpios, hermanos, limpios. Él limpió, Él redimió, Él fue el que dio esa clase de perdón para que lo ejerciéramos. Iglesia, pueblo de Dios, escogido, porque eres un pueblo de Dios escogido entre los pueblos. Cuando le dijiste, sí, quiero seguirte, Señor, yo quiero seguirte. Cuando tú le dijiste eso, formaste parte de ese pueblo. No todo el mundo está dispuesto, hermanos, a decirle sí al Señor. Pero cuando le dices sí, sobre ti vienen muchas cosas que muchas veces no somos conscientes. Cosas buenas, pero también tenemos
que hacer caso de lo que Él dice. Es tiempo, hermanos, de santificarse, porque Él es santo, como hemos cantado en esta mañana. Queremos ver un avivamiento, anhelamos ver ese avivamiento. Santifícate. ¿Quieres ver un avivamiento? ¿Estás deseoso de ver un avivamiento? Libera perdón. Y si quieres ver de verdad el avivamiento, si Dios te ama y tú quieres amarle a Él, haz lo que Él dice. Su obediencia a esas tres cosas serán fundamentales. Si nos movemos en esas tres cosas, yo te aseguro que ese avivamiento que Dios ha prometido, que está a la puerta, ese avivamiento se producirá. Y no querrás marcharte de ahí. Porque las cosas que trae Dios no son de este mundo. Son especiales. Pero son especiales ¿para quién? Para quien de verdad lo buscan y tienen sed y hambre de Él. Si queremos ser perdonados, estamos llamados a regalar tal perdón. Estamos llamados a regalar tal perdón. En ello hay delante de Dios gran galardón al hacer su voluntad, levantando así un vallado. Imaginaros cuando hacemos su voluntad. Levantamos un vallado para nuestras vidas basado en su gracia y en su perdón. Una protección a nuestro alrededor se hace cuando ejercemos la voluntad del Padre. Hermano, no es cualquier cosa. ¿Quieres guardar tu vida, tu hogar? Ejerce la voluntad de Dios. Por tanto, no olvidemos, hermanos, que lo demandado y lo recibido de gracia nos es demandado dar. Lo debemos dar lo mismo que lo recibimos. No nos quedemos con Él, porque Él ya nos lo dio. Y para concluir, mis hermanos, en Lucas 6, 37 y 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que midáis, os volverán a medir. Hermano, eso es palabra fiel del Señor. Aquí no hay nada de hombre metido. Es tal como la palabra lo dice. Y debemos de cogerla y atesorarla. Porque con la misma medida seré medido, con el mismo afán que dé, yo recibiré, y no porque lo recibas, es que es don de Dios que vendrá, porque es la palabra haciéndose vida en nuestras vidas. Mira, hermano, Dios quiere un lugar más alto para ti y para mí. Para su pueblo quiere un lugar más alto, el lugar de la gracia. Dios está empeñado en que tú y yo nos apoderemos de verdad de esa gracia que Él consiguió allí en la cruz para cada uno de nosotros.
Eso es lo que Dios quiere para cada uno. Que vivamos en esa gracia redentora que Él conquistó allí en la cruz para cada uno de nosotros. Por eso hemos sido llamados, como decía el título de la predicación, hemos sido llamados a perdonar.